Hola amigos, buenos días. Nos encontramos en un nuevo programa del Journal Cirugía Plástica y hoy tenemos un invitado especial, así como todas las semanas, pero en esta oportunidad tenemos la presencia del doctor Mike Kavar, es psiquiatra, director del INEL, del Instituto de Neuroestimulación de Lima. El doctor Kavar ha sido formado en la Universidad de California, en San Francisco. Ha sido catedrático de la Universidad de Berkeley y después de 20 años de laborar intensamente en California, está en Lima y ha creado este instituto de neuroestimulación, que vamos a hablar también acerca de ello, que es súper interesante para todos ustedes. Así que la relación de la psiquiatría y la cirugía plástica es un tema muy interesante que lo vamos a tocar luego de una breve incisión. Ya volvemos. La mayoría de accidentes por fuego sucede en el hogar. El 70% afecta a los hogares con menos recursos, el 60% a los niños. Las quemaduras cambian nuestras vidas, no a las quemaduras que traen dolor, invalidez, muerte. Nadie resulta indemne de una grave quemadura. Tuvimos demasiados desastres. Mesa Redonda y Utopía. Más recientes, Santa Anita con 3 bomberos mártires, Cantagallo y Larcomar. Tristeza y lamentos no son suficientes. Podemos y debemos prevenir. A mí nadie me lo dijo. Gran campaña nacional de prevención de quemaduras. Muy bien amigos, nos encontramos con la grata presencia del doctor Mike Kavar, psiquiatra, director de INEL, Instituto de Neuroestimulación de Lima. Mike, un gusto tenerte en el programa, gracias por aceptar la invitación para tratar un poco del tema un poco oscuro a veces de la psiquiatría relacionada con la cirugía plástica. Claro que sí, gracias por la invitación. Efectivamente es un tema interesante y estaremos conversando sobre eso en los próximos minutos. Sí, mira, una de los temas tan sencillos que nos preocupa a los cirujanos plásticos es que a veces uno detecta, bueno, como hemos llevado cursos de psiquiatría en la universidad y todo, detectamos ciertas alteraciones o ciertos signos que nos puedan hacer sospechar de que un paciente necesite la evaluación de un psiquiatra o necesite la evaluación de un psicólogo, y se nos hace muy difícil derivarlos porque en muchos casos, sea por la familia o por el paciente mismo, se sienten ofendidos, como que estuviéramos tratando pues de personas psiquiátricas locas que no la vamos a operar. Entonces se corre, como se dice criollamente, de la evaluación. Tú, hoy por hoy, nosotros vemos muchos pacientes depresivos. ¿Realmente tú consideras que sería bueno que un paciente previo a una cirugía plástica sea evaluado por una psicóloga o un psiquiatra en casos de estados medio depresivos o que piensan que la cirugía plástica va a solucionar sus problemas? Bueno, en casos de duda, me parece que sí. Si el cirujano plástico intuye que hay un tema psicológico que puede estar afectando al paciente, yo creo que sí. La depresión es una condición que afecta aproximadamente al 8% de la población. O sea, estamos hablando en el Perú casi 2 millones de personas. Lamentablemente, en general, para la depresión y para todos los trastornos psiquiátricos hay un estigma. Los pacientes son renuentes a ir a buscar ayuda, porque todavía está el tema de, bueno, el que va al psiquiatra es porque está loco, el que va al psicólogo, no, que va a decir mi familia, que soy un tonto, un débil de carácter, etcétera. Entonces, en general, ese paradigma se está rompiendo. Poco a poco hay cada vez más gente que busca ayuda psicológica o psiquiátrica. Pero estoy seguro que en tu consulta te debes encontrar con mucha gente que se ofendería, ¿no? Si le insinúas la posibilidad que busque ayuda de ese tipo, ¿no? Sí, es complicado. Se siente que le estamos casi insultando, ¿no? Entonces se pierde ese contacto que es muy importante. Ahora, al contrario, también hemos visto pacientes
que le consultan, que tienen tratamiento psiquiátrico y que le consultan a su médico y le dicen, doctor, yo quiero operarme un aumento mamario, por decirte una liposcultura, debo hacerlo. Y a veces el mismo psiquiatra es el que le dice, sí, ok, vale la pena que lo hagas, cuando consideran de que eso va a mejorarla anímicamente, ¿no? Y otro caso de repente sucede que no sé, ¿te ha pasado un caso de esos? De que hay un tema también, un cuadro psiquiátrico llamado el trastorno dismórfico corporal, lo que se llama dismorfofobia, ¿no? Que es una percepción real o imaginaria de que la persona tiene un defecto físico, que las orejas son muy grandes o la nariz muy chica. Solo ella. ¿Perdón? Que ella solamente es la única que la ve. Sí, exactamente, que nadie más está de acuerdo con esa apreciación. Entonces, ese es un extremo del espectro, digamos, pero en el otro extremo están casos en que efectivamente hay un tema de autoestima que puede estar ligado a, digamos, a un deterioro, por así decirlo, de la condición física como producto de la edad, o simplemente ciertos rasgos de la persona, físicos de la persona, que podrían ser modificados y podrían conducir a un nivel de autoestima elevado. Yo no creo que haya algo patológico en esto. Sin embargo, hay gente que se apoya en esto exclusivamente o mayormente para mejorar la calidad de vida, para sentirse bien, para elevar su autoestima, para mejorar su relación con su pareja, o para sentirse que es más atractiva para los empleadores o en el mundo social en general, ¿no? Entonces, eso es lo que evaluaría un psicólogo, un psiquiatra en todo caso, ¿no? Ver si hay un énfasis demasiado, digamos, prominente en el tema físico, que muchas veces es, como digo, irrelevante o inexistente, ¿no? Sí, pues eso es lo que nosotros llamamos a veces paciente hiperestético, digamos, ¿no? Porque ve o busca una perfección para el paciente que para cualquier otra persona no es para nada una perfección, sino es a veces una exageración. Entonces algunos cirujanos plásticos caen en seguirle los pasos y entras en un tormento de operaciones tras operaciones y la paciente no logra la satisfacción total y entra en estrés, en ansiedad, y de repente, como dices tú, está tratando de atraer o arreglar un problema marital, el enamorado, el novio, qué sé yo, y no lo logra. Entonces retorna al cirujano de alguna manera también hasta para reclamarle pero reclamarle algo que no tenía solución. O sea, claro. En esos casos, ¿te llegan pacientes realmente cirujanos plásticos o es muy poco aún? Sí, bueno, y no solo en la consulta psiquiátrica, sino en mi vida personal, simplemente caminando por la calle. Uno muchas veces se topa con gente que dice, pero esta señora, ¿qué le ha pasado? ¿Por qué tanta cirugía? Obviamente se ve mal. Se ve posiblemente peor de lo que hubiera estado sin hacerse ninguna cirugía. El fenómeno de las cirugías plásticas compulsivas es interesante, porque hay un paralelo con personas que, digamos, que buscan la felicidad con el consumismo, por ejemplo, ¿no? O con las drogas. Tú usas drogas cada vez necesitas más droga, o buscas una droga más fuerte, claro, para buscar ese high, para buscar esa claro, sensación de bienestar. Lo mismo con la gente que compra. Se van a Miami, se gastan $5,000 en hacer compras, regresan, se sentirán bien que una semana, y luego el próximo viaje tiene que ser a Nueva York, que no son 5,000 sino 10,000, así. O el auto, se pasan del Mazda al BMW y de ahí al Mercedes, pero están buscando esta felicidad artificial que no te la va a dar digamos, objetos materiales ni un énfasis exclusivo en el aspecto físico, ¿no? Entonces, yo creo que es parte de la ética del cirujano plástico decir, mira, hasta aquí nomás. Ahorita se me ocurre inventar el síndrome de Michael Jackson, digamos, claro, o muchas celebridades, ¿no? Que han llegado al punto de desfigurarse el rostro. Claro. Bueno, acá en Perú se ve mucha gente que no tiene los medios tal vez para ir a un cirujano plástico, y he escuchado casos de que se ponen hasta aceite de avión y cosas así y terminan, pero, o sea, mal, ¿no? Entonces, desfigurados o con problemas médicos mayores. Entonces, obviamente, hay un porcentaje de la población que busca al cirujano plástico que tiene problemas, y eso hay que evaluarlo. Mira, hay un caso que lo hemos comentado aquí en este programa con otros cirujanos plásticos que les sucede lo mismo, o les ha pasado lo mismo en consulta, que
hemos notado de que hay relaciones familiares muy malas. O sea, entre, por ejemplo, la mayor cantidad es madre-hija. Es un caso muy común. Tú tienes a la paciente, a la hija, que le vas a operar una rinoplastía o una lipoescultura y la madre, en vez de apoyar ese entusiasmo que tiene la paciente y todo, la destruye. Porque es la primera que le hace unos comentarios delante de uno desastroso. Esa nariz está horrible, ese cuerpo es de cualquier cosa, palabras hirientes que hace que la chica que está tratando de salir de algo la hunda. ¿Has visto relaciones de ese tipo, madre e hija? También hay mucha disfunción familiar en general. Sí. En general se ve muchísimas dinámicas entre padres, hijos o madre e hija que son patológicas, que responden a numerosos factores psicológicos o psicógenos. Pero algo muy común es madres o padres narcisistas que ven a sus hijos como una extensión de ellos. De ellos mismos. Exactamente. Entonces, a través de los hijos tratan de lograr tal vez lo que no han logrado, ya sea del aspecto profesional, académico, social o de belleza física, ¿no? Está todo ese fenómeno de las mamás en Estados Unidos y en Europa que presentan a sus niñitas de 8 años en concursos de belleza física. Sí, he visto eso, claro, sí. Maquilladas y todo. Maquilladas y vestidas como adultas, las sexualizan a una edad súper temprana. Y hay incluso realities en la televisión americana en que muestran cómo la psicología de estas mamás es la verdad muy preocupante, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo puedes explicar que una mamá derrumbe la autoestima de la hija, enfatizando los defectos, ¿no? Y haciéndola sentir mal? Entonces obviamente hay una patología de parte del padre, la madre en este caso. Entonces la terapia familiar también es una de las cosas a la que recurrimos bastante los psiquiatras. Que sería excelente si supieran de que una terapia ayuda. Es como alguien la otra vez me conversaba y me decía, las terapias famosas matrimoniales, un amigo me decía, para que eso no sirve para nada, porque he llevado terapia matrimonial, pero igual me divorcié. Ok, le digo, pero la terapia matrimonial no necesariamente es para que amistes, sino es para que te conozcas tú mismo mejor. Entonces de repente en una próxima relación conozcas un poco tus errores y mejores un poco más. Pero en el caso, volviendo al caso de esta mamá tampoco va a aceptar ir a una terapia, porque ella se considera que debe estar pues sus parámetros perfectos, que está exigiendo lo que debe ser. Y eso vemos a menudo, que la destrozan a la pobre paciente y no hay colaboración de la familia respecto a un estado postquirúrgico, sino más bien es destructivo. O sea, claro, es que es muy difícil etiquetar o más bien que acepte una persona la etiqueta o el rol, o lo que se llama en inglés, la traducción del inglés literal es el paciente identificado, ¿no? O sea, aquí en esta familia que está mal eres tú, así que tú eres el que tiene que ir al psiquiatra. Yo, como digo mucho, para bailar el tango se necesitan dos. En este caso estamos hablando de la diada madre-hija. Claro. En una familia en la que hay una persona que tiene una enfermedad mental, un tipo de trastorno psiquiátrico, generalmente es consecuencia de factores genéticos, biológicos y ambientales. Y uno de los factores ambientales que es muy fuerte es la disfunción familiar. En muchísimos casos se tiene que derivar a la familia terapia, no porque alguien en particular esté mal necesariamente, pero el sistema está disfuncional. O sea, es la teoría general de sistemas, que es la base de la terapia familiar, dice que un sistema, una familia es como un auto, que si hay una parte que no está funcionando mal, hay las demás partes, o sea, hay un montón de piezas en la maquinaria que interactúan, entonces que todo funciona mal. Entonces, tú puedes arreglar, digamos, una pieza de tu auto, pero si lo que está causando que esa pieza falle, o si hay dos otras piezas que están contribuyendo a que esta pieza falla en algún momento, no vas a corregir el problema de una manera permanente. Entonces, por eso se habla de una intervención a nivel familiar, y lo que tú observas en tu consulta es más claro que el agua, ¿no? Si es algo que ni siquiera es sutil, sino que delante de tus ojos tú ves cómo las madres insultan a las hijas, entonces la manera de pintarlas, mira, ustedes es pintárselas para que entiendan la necesidad de buscar ayuda. Miren, ustedes obviamente tienen dificultades en llevarse bien, no se entienden, aquí no se trata de que uno está loco y el otro está bien, no, se trata de cómo mejorar
la relación entre ustedes para que la dinámica entre ustedes sea más sana, más saludable y se puedan llevar bien, haya más armonía. Da la impresión que ninguna de las dos está contenta con el status quo. Entonces, algo hay que hacer, ¿no es cierto? Y esa terapia que aconsejas tú es a nivel de psicología. Sí, no necesariamente medicamentos. No necesariamente, depende, como te digo, a veces es obvio que tiene que ir al paciente a ver al psiquiatra cuando hay un cuadro más serio de depresión, de ansiedad. Por ahí doctores que tienen un ojo clínico, a pesar que no son de la especialidad, pueden intuir un trastorno bipolar. Entonces, sí, van los pacientes al psiquiatra para un diagnóstico más claro. Si estamos hablando de problemas en llevarse bien, ¿no? Para decirlo en términos coloquiales, en la dinámica entre madre e hija, tal vez una evaluación a nivel de, o sea, lo que tú llamas la terapia matrimonial, ¿no? La terapia de pareja también, es los mismos que se dedican a hacer terapia de pareja, hacen también terapia familiar, ¿no? Y también esa persona está en la capacidad de decir, no, sabe que uno de ustedes tiene que ir al psiquiatra porque el tema es un poco serio y requiere fármacos, ¿no? Perfecto. Entonces vamos a hacer una breve pausa, una pequeña incisión y volvemos para ver qué patologías son las más comunes que podemos tener frente a nuestra consulta. Ya volvemos. Holmes Private, la infidelidad y la mentira estarán ahora en su escritorio. Bien amigos, de vuelta al programa con el doctor Mike Cabar, director del INEL, Instituto de Neuroestimulación de Lima. Mike, la gente tiene dos temores a veces, y eso lo conversé en otros programas. Yo me pongo feliz, y el invitado del programa anterior fue un anestesiólogo que me dio la razón en eso. Yo me pongo muy contento cuando viene un paciente y me dice, doctor, por si acaso yo fumo marihuana, ¿no? O consumo cocaína. Entonces nos da todas las pautas como para poder trabajarlo, darle los fármacos adecuados. El anestesiólogo va a estar contento de saber que le dijeron la verdad y va a saber cómo manejarlo, y eso no es impedimento que se operen. ¿Hay alguna patología psiquiátrica? Porque el otro paciente dice, estoy loco y el doctor no me va a operar. Entonces, ¿hay alguna patología realmente que si está llevando un tratamiento le impida a una cirugía, someterse a una cirugía plástica? En realidad, no, es relativo eso. Yo pienso que si el paciente está estable, si los síntomas están controlados, no habría una razón fuerte para no hacerlo. Se me ocurre simplemente, tal vez exclusivamente el caso de un paciente esquizofrénico o psicótico, ¿no? Pero si los síntomas están controlados, si es una cirugía que amerita, digamos, su ejecución de acuerdo a la opinión, a la evaluación del cirujano plástico, no veo, en caso de duda siempre es bueno recibir la luz verde del psiquiatra, ¿no? Claro. Por ejemplo, en los casos de cirugía bariátrica, también en Estados Unidos por ley es una regulación. El paciente tiene que pasar por una evaluación psiquiátrica antes de que el cirujano pueda proceder. ¿Por qué? Porque es importante que el paciente colabore y continúe en el postoperatorio, y el postoperatorio permanente, básicamente. Ese tipo de cirugía involucra un cambio en tus hábitos alimenticios, etcétera. Es una serie de... ¿Y a dónde lo lleva ese paciente? ¿Depresión? ¿O más allá? No tiene la pregunta. Post-bariátrico. No, a lo que me refiero es que un paciente que no está, digamos, estable afectivamente, pueda que no cumpla con todos los requerimientos del postoperatorio para que el tratamiento sea exitoso a largo plazo. Por ejemplo, si tienes que alimentarte con raciones muy pequeñas 5 veces al día, o tienes que tomar tus vitaminas A, B, C, D a ciertas horas del día, o sea, un paciente que está muy inestable psiquiátricamente no va a cumplir con esas pautas, ¿no? Ese es más o menos el problema. En los casos de cirugía plástica, el postoperatorio no lo veo tan complicado en general, tal vez el postoperatorio inmediato, ¿no? Lo importante es asegurarse que el paciente esté estable, en todo caso que tiene el apoyo familiar para cumplir con las indicaciones del médico. Ahora, el cirujano en este caso. Ahora, si la necesidad del paciente de tener cirugía plástica está basada en un sistema delusivo, digamos, una distorsión de la imagen corporal, creo que eso es algo que amerita que sea una contraindicación la cirugía, en mi opinión. Claro, ¿no? Una evaluación y claro, entonces al paciente el cirujano creo que debería derivarlo al psiquiatra para que haya una evaluación al respecto. Si el paciente está
tratado y piensa que tal vez efectivamente digamos, concuerda con el cirujano plástico, que se podría mejorar en algo el aspecto, pero no en la medida que el paciente quiere, que podría ser una exageración. Entonces también procede, ¿no? Todo es cuestión de evaluarlo con el psiquiatra, el psicólogo, ¿no? De personas pertinentes, digamos. Mira, sí, porque tienes razón. O sea, a veces nosotros vemos los pacientes en el postoperatorio, postoperatorio, y a veces cuando te has dado cuenta ha pasado 6 meses, ha pasado un año. Y a veces vemos de que los pacientes es clásico de que ante un problema familiar, económico, laboral, etcétera, se van a buscar una causa de ese sentimiento, de ese pesimismo, de esa depresión, esa ansiedad, en volcarla en la cirugía que se realizó. Entonces es clásico que lleguen al consultorio y sabemos que ha tenido un problema. Entonces uno intuye ya que ha tenido un problema que no es la cirugía, pero trata de achacarla a la cirugía como para buscar la solución. La solución que, como decías tú, pues es irreal de alguna manera, porque el fondo no está siendo tratado. Ahora, otra cosa que la gente, estoy notando, y tú me confirmarás o no, que los estados depresivos en esta sociedad y en el mundo van en aumento. O sea, hay más casos de pacientes depresivos y eso lleva también a confusiones. Yo converso a veces con pacientes, amistades, y confunden mucho la palabra famosa bipolar, ¿no? Que se puso mucho de moda, y en Estados Unidos también hay grupos bipolares que están en contacto por internet y se apoyan y todo. Y me gustaría que les expliques al público qué cosa es un bipolar, por ejemplo, que estaba de moda. Otra palabra que confunden mucho es borderline. Son parámetros comunes que los confunden demasiado. O sea, ¿cuál es la diferencia de uno y otro? Bueno, lo primero que decías sobre la búsqueda de una solución a la cirugía plástica es relacionado a la analogía que hice más temprano, ¿no? De irse shopping, ¿no? Que es un equivalente un poco más drástico, ¿no? Que involucra bisturís, pero es el mismo fenómeno. En cambio, en cuanto a los trastornos psiquiátricos, pues bueno, sería un tema de un programa entero para hablar la diferencia entre ciertas patologías, pero la bipolaridad, es cierto, se usa demasiado frívolamente el término bipolar, cuando la gente dice, sí, yo soy bipolar porque me cambio de estado de ánimo, estoy de un momento a otro, me siento bien y de pronto me siento mal, o soy un acelerado. Bueno, no, eso no es, pues hay ciertos parámetros de acuerdo al DSM-4, al DSM-5 ahora, que es el texto de psiquiatría que establece los criterios para diagnosticar, ¿no? Y el trastorno bipolar estamos hablando de cambios extremos en el estado de ánimo, entre la depresión y la euforia, que es lo opuesto a la depresión, ¿no? Para describirlo a grandes rasgos. Y los periodos estos de depresión o de euforia tienen una mínima duración y de intensidad, y ese trastorno tiene que afectar el funcionamiento de la persona en diversas áreas, ¿no? Entonces, el uso coloquial de la palabra bipolar efectivamente ha confundido a la gente, ¿no? Sí. Y sí, no es exactamente que esté de moda, lo que pasa es que ahora se diagnostica, la gente en general va al psiquiatra más. Tú mencionabas que ahora hay más depresión. No creo que haya más depresión. Posible, no, eso no está probado que haya más depresión, pero se diagnostica más porque la gente está más dispuesta a ir al psiquiatra que antes. Sí, aunque hay factores, no hay un consenso todavía en cuanto a la evidencia científica, pero hay factores de la vida moderna, del nivel de estrés en la vida actual que no existían hace 20, 30, 40 años, que predispondrían a la gente a la depresión, incluyendo las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Ahora la socialización a través de las redes sociales. Muchos adolescentes se deprimen si no reciben 200 likes en una foto, ¿me entiendes? Hay factores nuevos, hay factores nuevos que antes no existían. Entonces, es posible que haya mayor depresión, pero claramente está siendo más identificada con más frecuencia, ¿no? Pero perdón que te interrumpa, la bipolaridad, tú hablaste que tiene que haber un mínimo, por ejemplo, entre una fase de euforia y de depresión. ¿Cuál es el mínimo más o menos? Por ejemplo, la fase depresiva tiene que durar 2 semanas mínimos de intensidad.
¿ya? 2 semanas. 2 semanas. Y un episodio de manía pura tiene que ser por lo menos 3-4 días. O sea, a veces el libro es un poco rígido en cuanto a eso, pero si yo veo un paciente que tiene por lo menos 4 días con manía, que con una, digamos, que sus pensamientos están acelerados, que tiene 1000 ideas, 1000 proyectos, que no necesitan dormir, que están tan grandiosos, que tienen ideas que están más allá de lo que realistamente podrían concretar, proyectos, etcétera, o viajes impulsivos, shopping compulsivo, etcétera, hipersexualidad. Entonces, eso más o menos constituye un episodio de manía, pero tiene que durar por varios días, ¿no? ¿Y el borderline? Y el borderline, bueno, es un trastorno de personalidad que es un poco más complicado, es algo que más o menos es de toda la vida, digamos, que se forma en la adolescencia y que es muy difícil de tratar solo con fármacos. Puedes tratar uno de los síntomas con fármacos, pero requiere psicoterapia a largo plazo, y básicamente es una desregulación afectiva. Eso sí, son cambios constantes pero intensos en el estado de ánimo. Las relaciones son súper inestables, hay una pobre tolerancia a la frustración, a la soledad. Los pacientes tienen inclusive que a cortarse, ¿no? Tendencias autodestructivas, automutilarse, mucha tendencia hacia el suicidio. Y hay euforia y depresión también en esos la euforia no se observa mucho. Ciertamente hay momentos en que el paciente se va a sentir mejor que otros, pero eso es lo que lo distingue. Es una cosa que alterna entre la depresión y la irritabilidad mayormente. ¿Y esos cambios son más bruscos? ¿Puede ser sí, son de un momento a otro, sí, así es. Cualquier cosa, cualquier insulto real o percibido, por ejemplo, cualquier evento, interacción negativa con alguna persona puede desencadenar una crisis, ¿no? Ok, perfecto, Mike. Yo creo que con eso quedó bastante claro. Vamos a hacer una pequeña incisión y vamos a regresar para ver el nuevo tratamiento que nos trae aquí a Lima, Perú. La mayoría de accidentes por fuego sucede en el hogar. El 70% afecta a los hogares con menos recursos, el 60% a los niños. Las quemaduras cambian nuestras vidas. No a las quemaduras que traen dolor, invalidez, muerte. Nadie resulta indemne de una grave quemadura. Tuvimos demasiados desastres. Mesa Redonda y Utopía. Más recientes, Santa Anita con 3 bomberos mártires, Cantagallo y Larcomar. Tristeza y lamentos no son suficientes. Podemos y debemos prevenir. A mí nadie me lo dijo. Gran campaña nacional de prevención de quemaduras. Bien, ahora amigos, para ver la parte esperanzadora, siempre la parte esperanzadora del programa es que el doctor Kavar tiene un sistema de tratamiento de la depresión, y no solamente la depresión, ya nos va a explicar de todas las bondades de este sistema, donde el depresivo ya evita, no sé si en su totalidad, pero por lo menos en gran parte, la medicación, ¿no? Si no me equivoco. ¿Podrías hablarnos de esta máquina? ¿Cuál es el nombre? ¿En qué se basa? Bueno, es la estimulación magnética transcranial. Lo que permite es... estimulación magnética transcranial. Lo que permite es disminuir o eliminar los síntomas en pacientes que vienen recibiendo tratamientos más convencionales y que no han logrado superar completamente los síntomas. 1, y 2, permite minimizar el número y la dosis de los fármacos. En muchos casos no se puede eliminar los fármacos, depende de, como decía anteriormente, factores genéticos, biológicos y ambientales. Okay. Pero sí permite disminuirla. Por ejemplo, típicamente vienen pacientes, lo que llamamos a mi consulta, refractarios, que toman 3-4 diferentes tipos de medicamentos, un X número de pastillas, y ya están hartos y no tienen en muchos casos ni siquiera una mejoría significativa. Entonces la idea es que salgan del tratamiento con lo mínimo necesario, ¿no? Para mantenerlos bien, psiquiátricamente estables y con los síntomas
eliminados o manteniéndolos a una mínima intensidad, ¿no? Básicamente es un principio físico de la ley de Faraday que consiste en que un campo magnético de alta intensidad produce cambios en un sistema eléctrico, si es que se aplica ese campo magnético en una zona eléctrica. El cerebro es un órgano eléctrico, tiene 100.000 millones de neuronas prácticamente, y cada neurona se conecta con 10.000 o a 15.000 neuronas. Entonces, lo que se hace es, en el caso de la neuroestimulación, no se está interviniendo a nivel químico como se hace con los fármacos, sino se está interviniendo a nivel eléctrico. En otras palabras, ese campo magnético produce cambios eléctricos en el cerebro que a su vez producen cambios químicos, lo que llamamos cambios electroquímicos. Estamos hablando a nivel de serotonina, exactamente, serotonina, dopamina, norepinefrina, otros neurotransmisores que están ligados a síntomas psiquiátricos. Entonces se corrige el problema de raíz, y es sumamente inocuo, no es invasivo, o sea, no requiere cirugía, ni cortes, ni anestesia, ni nada, simplemente la aplicación de un campo magnético. Y en un hemisferio, ¿no? ¿Utilizas un hemisferio para el tratamiento? Bueno, dependiendo de la patología que se quiere tratar, por ejemplo, para la depresión, se utiliza específicamente el hemisferio izquierdo, específicamente la corteza prefrontal dorsolateral. Y ahí nos ponemos medios esotéricos, pero todo, digamos, esperemos visualizarlo en un video en el programa para que lo vean. Sí, pero lo que pasa es que los circuitos neuronales regionales están involucrados, cada circuito neuronal o cada red neuronal está involucrada en un área de funcionamiento. Por ejemplo, hay redes neuronales que tienen que ver con el funcionamiento motor del cuerpo, hay redes neuronales que tienen que ver con el funcionamiento cognitivo, otras redes neuronales que tienen que ver con la depresión y la ansiedad. O sea, eso no tiene que selectivamente estimular o inhibir esas áreas. Que todo, o sea, tienes un hemisferio y también lo puedes tratar en el otro hemisferio para otra patología. Exactamente. ¿Y qué patologías en general puedes tratar con este sistema? Se pueden tratar trastornos psiquiátricos y trastornos neurológicos. Yo yo soy psiquiatra, así que yo personalmente trato trastornos psiquiátricos. Muy brevemente, para mencionar, en neurología se está utilizando mucho para el mal de Parkinson, por ejemplo, también, para enfermedades neurodegenerativas, como parte del proceso de rehabilitación de los ACV, accidentes cerebrovasculares, etcétera, ¿no? En psiquiatría, que es a lo que me dedico, la depresión mayor, depresión bipolar, trastornos de ansiedad, TOC, que es el trastorno obsesivo compulsivo, para tratar algunos de los síntomas de la esquizofrenia. Ojo, porque la esquizofrenia no tiene cura, lamentablemente, hasta ahora. Se ha investigado muchísimo para el uso en las adicciones. Específicamente hay estudios en cocainómanos, alcohólicos y pacientes con tabaquismo, en el que se ha demostrado su eficacia. También el trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Se está haciendo mucha investigación ahorita en el espectro autista y en trastornos alimenticios, específicamente bulimia. Eso es a grandes rasgos. Bueno, el deterioro cognitivo leve. Todo lo que estoy hablando son condiciones en las que ya se ha venido estudiando extensivamente y se muestra su eficacia, ¿no? Y esos pacientes, estás hablando que muchos pacientes que en el caso de depresión también puede ser de que ya dejen totalmente las píldoras, las tabletas, el tratamiento médico. En muchos casos sí. En muchos casos sí. Ahora, esos son en base a electrodos que colocas sí, es una bobina que se llama bobina, que lo que hace es, bueno, son unos capacitores enormes, o sea, es un equipo de tecnología de vanguardia, de punta, que lo que hace es que la corriente de la pared la convierte en un campo magnético de alta intensidad, equivalente a una resonancia de 2 a 3 teslas, y ese campo magnético se transmite a la corteza cerebral a través de una bobina, que es un mini casco que se pone en la cabeza, encima del cuero cabelludo, en el área correspondiente, que sabemos anatómicamente corresponde a la área del cerebro que se quiere estimular o se quiere inhibir. Y ahí se efectúa el tratamiento, ¿no? Que son usualmente 20 a 25 sesiones y promedio 30 minutos por sesión. ¿Y los efectos se van viendo en qué sesión? En el recurso de las sesiones. Hay gente que responde más temprano, desde la tercera a cuarta sesión, hay gente que responde después de la 10ª sesión. Pero el tratamiento, el consenso universal, eso se viene haciendo desde el 2008, en que la FDA lo aprobó en Estados Unidos, en todo el mundo, y en Brasil nomás hay como 400 clínicas que se dedican a esto. En Estados Unidos pasan de 1000. El consenso internacional es que para
que basado en la evidencia científica, que para el efecto sea a largo plazo se necesitan 20 a 25 sesiones. Así el paciente responda a la cuarta y a la quinta o a la Igual décima, te cumplir. diga, ya estoy bien. Es como un antibiótico. Al tercer día tú puedes que no tengas fiebre, te sientes bien, pero tienes que terminar el curso, ¿no es cierto? Así es. Básicamente, para producir los cambios neuroplásticos permanentes a nivel cerebral, se requiere ese número. ¿Existe recidivas para usar la máquina, por ejemplo, en Sí. un caso de un año, 2, 3? Sí, lamentablemente eso no es la panacea. El que diga eso es no es una persona seria, no es una garantía, una cura total y permanente en todos los casos. Vuelvo a incidir en que hay factores genéticos, biológicos y ambientales que predisponen a las personas a la recaída. Entonces se trata de desarrollar una estrategia de prevención de recaídas para que el paciente se mantenga bien. En algunos casos, cuando lo único que han funcionado en la vida del paciente es la neuroestimulación, cuando nada más le ha funcionado, se recomienda hacer sesiones de refuerzo cada cierto tiempo. Sí. Ahora, no va a faltar, para terminar el tema, no va a faltar algún paciente, o sea que los pacientes a veces son un poco exagerados, y no va a faltar alguien que le diga, doctor, sé de cosa, me siento un poco bajetón, un poco medio deprimido, de repente con esto me pone la máquina y me pongo hiperkinético y comienzo a producir y ya comiencen a tomarlo como un estimulante, qué sé yo, te pasa eso. Sí, no tienes idea de la cantidad de amigos que me han pedido que lo Te ponga en la eso. máquina. Sí. Claro, Bueno, la curiosidad la máquina un rato porque si no me veo bajetón para que Sí. me ponga pila para Sí. este mes. Eso yo lo llamo, no sé si yo inventé el término o no, pero yo lo llamo psiquiatría cosmética. Yo le ¿Ah, digo a los sí? pacientes, yo no hago psiquiatría cosmética, yo solo trato patología. Pero claro, gente que quiere mejorar, están bien, no hay patología, pero han leído en el internet que puede mejorar tu funcionamiento cognitivo. Entonces gente que ya me dice, doctor, tengo unos exámenes y quiero ser más sacar inteligente. Exactamente, por lo menos por el tiempo que dure el efecto de la Por neuroestimulación. eso te digo, porque O sea, ya conozco el comportamiento del ser humano más o menos y siempre no falta el exageradito. que quiere un plus, ¿no? Quiere el que plus. sacar cierta ventaja del resto. No, pero lo que Exacto. tratamos es patología Es exclusivamente. patología. Muy bien, Mike, gracias por estar en el programa. El sistema de neuroestimulación magnética realmente es una alternativa que deben buscarla en lo que aparece en pantalla, en el Facebook y todo, y leer un poco más al respecto. Y creo que es una salida para que no estén. Mucha gente está cansada de tomar pastillas y pastillas, como dices tú, no tienen resultados, ya están hartos, ya están cansados y siguen cayendo en estados depresivos. Entonces, preferible es estar con un sistema novedoso y que los va a alejar un poco de la pastilla, o en el peor de los casos puede tomar mínimas dosis ya, pero que vea los resultados, ¿no? Y después de acá 1 año, 2 años, de repente haga un mantenimiento, como en todo, ¿no? Como en toda la medicina. Específicamente ha sido aprobada por ejemplo, la primera aprobación que recibió la FDA, Food and Drug Administration en Estados Unidos, para la depresión refractaria, o sea, los casos que vienen son los Justo. más difíciles, que no han respondido a otros tratamientos. Otros Entonces, tratamientos. hay que tener una nueva alternativa, ¿no? Entonces tienen una nueva alternativa, amigos, y un agradecimiento. Tu palabra de despedida, Mike. Sí, al muchas gracias por público. la invitación, fue muy interesante la conversación, así que esperemos que si tienen alguna consulta se contacten con nosotros al Instituto de Neuroestimulación de Lima. Gracias. Gracias, amigos, y nos estamos viendo el próximo viernes con otro interesante tema. Nos vemos.